Lo que sucedió en Bhopal es una tragedia que tuvo consecuencias tanto en el mundo real, por lo que le sucedió a la gente, como en el mundo judicial, y que a mí personalmente me ha causado un gran impacto. A pesar de ser una tragedia de semejante magnitud, nunca se ha hecho pública una resolución legal sobre lo que ocurrió. Es una tragedia inquietante. Creo que se ha negado a los supervivientes de Bhopal la oportunidad de hablar en un proceso judicial. Y para mí es un gran privilegio poder ser la voz de todas las víctimas. Al ser de origen indio, pienso que puedo hablar en nombre de mi gente mejor y con más eficacia que cualquier otra persona. Au moins 466 morts en Inde à cause d'un nuage de gaz toxique, la multinationale américaine... Era la medianoche del 3 de diciembre de 1984. Un gas tóxico se escapaba de la fábrica de pesticidas de la corporación Union Carbide. Como consecuencia, cientos de miles de personas resultaban intoxicadas. Miles murieron. Fue la mayor catástrofe industrial de la historia. Y aún continúa. Veinte años después de aquel desastre, cientos de miles de personas siguen sufriendo las consecuencias. Como resultado de la contaminación provocada por la planta, el agua potable de 16 comunidades cercanas ha quedado gravemente contaminada. Hasta el día de hoy, ningún tribunal de justicia del mundo ha llevado a juicio a la corporación Union Carbide ni a sus directivos, como responsables de la tragedia ocurrida aquella fatídica noche. Rajan Sharma tenía 14 años cuando ocurrió la tragedia. Incluso antes de acabar sus estudios en la Facultad de Derecho, ya estaba comprometido con la causa de las víctimas de Bhopal. 15 años después del desastre, Rajan acude al Tribunal Federal del Distrito de Nueva York para reclamar justicia para las víctimas y demandar a la empresa Union Carbide. Un proceso judicial supone años de trabajo y de espera. En la sala vacía del tribunal, Rajan se ha imaginado a menudo cómo sería el proceso que aún no ha tenido lugar. Se ve a sí mismo dirigiendo la palabra al jurado. El procedimiento correcto sería presentar el caso así. Señoras y señores del jurado, mi nombre es Rajan Sharma. Represento a los demandantes, víctimas de la contaminación química que más muertos ha provocado en tiempo de paz. Lo que pretendemos demostrar es que esta tragedia no fue un simple accidente, sino el resultado de una práctica política sostenida y sistemática y de un comportamiento temerario e indiferente por parte de los acusados. El origen y la causa de este desastre están en las fatales decisiones que tomaron los acusados de Union Carbide. Union Carbide ha logrado seguir adelante y desea cerrar el capítulo de Bhopal. Pero las cosas no pueden quedar así sin más, mientras no paguen por su conducta delictiva. Quiero destacar algunas de las pruebas principales que presentaremos en el juicio, empezando con lo ocurrido la misma noche de la tragedia. Era la medianoche del 2 de diciembre. Hace 20 años
Cuando vimos una especie de nube en el cielo, de color rojo, muy intenso. Nos dimos cuenta de que se trataba de un escape de gas de la fábrica Union Carbide. Empezamos a llorar cuando nos dimos cuenta de que el gas llegaba hasta nuestro barrio, desde tan lejos. Porque nosotros vivimos bastante retirados de la fábrica. Estábamos muy preocupados por nuestra hija, que vivía cerca de la planta. Si aquí las cosas estaban tan mal, ¿cómo estarían en el barrio de mi hija? Mi marido me dijo que dejara de llorar, que íbamos a buscar a nuestra hija. Pero le pregunté, ¿cómo vamos a encontrarla? Y me contestó que iríamos al hospital Hamidia. Es imposible disponer de un informe preciso sobre el número exacto de muertos debido al caos de los días posteriores a la catástrofe y con tantos enterramientos y cremaciones en masa. Cuando ocurrió el desastre, me encontraba a algo más de 240 kilómetros de Bhopal. Al llegar a Bhopal, me encontré a un montón de personas retorciéndose de dolor. Tenían los ojos casi totalmente cerrados por la inflamación y estaban sentados en la calle, todos amontonados, llorando y gritando de dolor. Al ver semejante escena, me di cuenta de la magnitud del desastre que acababa de ocurrir. Todos salíamos llorando del hospital. Tanto los hindúes como los musulmanes recogían sin cesar los cuerpos que los médicos les iban entregando. Los metían en furgonetas o en cualquier otro vehículo. Había cuerpos por todas partes, pero no encontrábamos a nuestra hija, ni a nuestra nieta, ni a nuestro yerno por ninguna parte. Ya estábamos agotados de tanta búsqueda, cuando vimos un poco más allá un grupo de personas. Tenían los ojos cubiertos con gasas y nuestra nieta yacía envuelta en una sábana húmeda al lado del depósito del agua. Los niños se están muriendo delante de mis propios ojos y no puedo hacer nada por ellos. Lo único que estamos haciendo aquí es tratar los síntomas. Solo estamos intentando aliviar su sufrimiento. No podemos hacer nada más. El número oficial de muertos fue de 3.000, pero extraoficialmente se habla de 10.000. Y hay fuentes que afirman que desde el día de la tragedia, al menos 25.000 personas han fallecido como consecuencia de la exposición a los gases tóxicos. Mi nieta sobrevivió 2 meses y medio. Seguía con tratamiento médico, pero no dejaba de expulsar espuma por la boca y por la nariz. Una noche tomó leche y se quedó dormida, pero a la mañana siguiente la encontraron muerta.
En el momento del desastre, Union Carbide era una empresa multinacional que poseía una participación mayoritaria de su filial en la India. Cuando se produjo el desastre, al frente de Union Carbide estaba Warren Anderson y su vicepresidente era Robert Kennedy. ¿Cuál fue su primera reacción al enterarse de lo ocurrido? Sentí horror. No me lo podía creer. Era una noticia terrible. Es algo que no deseas que suceda, y menos cuando tiene algún vínculo contigo o con tu empresa. Warren Anderson se enteró de la noticia el lunes en su casa y el martes fue a la oficina. Cuando yo llegué, ya estaba reunido con los técnicos que conocían toda la historia de la planta química y tenían algo que ver con el asunto. Me llamo Warren Anderson y soy el presidente del Consejo de Administración de Union Carbide. Si me permiten, quisiera decir unas palabras. La tragedia de Bhopal es sin duda algo abrumador para todos los que pertenecemos a Union Carbide. Y no tengo palabras para expresar la consternación que sentimos por todas las víctimas de lo ocurrido en Bhopal. Ojalá que pudiera darles hoy una explicación de lo que ha ocurrido allí. Por lo que yo recuerdo, cuando me reuní con ellos, Warren ya había decidido viajar a la India y se marchó enseguida. De acuerdo con las obligaciones como empresa matriz de Union Carbide, el señor Anderson se ha desplazado a la India, donde ha sido arrestado de inmediato. El señor Anderson ha quedado bajo arresto domiciliario en el recinto de su empresa en Bhopal. Las autoridades indias le han acusado de 7 delitos de negligencia criminal y responsabilidad empresarial. El cónsul de Estados Unidos en Bombay ha intentado reunirse con el señor Anderson. Me gustaría saber cuándo podré visitarle. Pero los guardias le han negado la entrada. Cuando Warren Anderson llegó a la India, la situación se había politizado de tal manera que se referían a nosotros como los de la multinacional que explotaba a la gente del tercer mundo, etcétera, etcétera. Warren Anderson ha sido puesto en libertad bajo fianza de $2.000. El presidente de Union Carbide no sabe si tendrá que enfrentarse a los tribunales, pero por ahora se siente satisfecho de estar en libertad. Lo que me gustaría en este momento es saludar a mi mujer y decirle que estoy vivo y me encuentro bien, y decir hola mamá, como se suele hacer en los partidos. Warren Anderson no fue detenido por razones políticas, sino de acuerdo con la ley india. Fue acusado junto con la empresa Union Carbide de homicidio por negligencia criminal. Ni Warren Anderson ni nadie de la empresa Union Carbide han regresado jamás a India para enfrentarse a estas acusaciones criminales. Sin un tribunal o un foro público en el que hacer huir su sufrimiento, a las víctimas solo les queda la opción de quemar efigies de los acusados un año tras otro en el aniversario de la catástrofe. Lo que nos mueve desde el día de la tragedia hasta hoy es el sentimiento de que se tiene que hacer justicia. La gente no cree que sea suficiente pagar una indemnización para borrar los crímenes cometidos por la corporación. Quizás se pregunten cómo es posible que una empresa radicada en Danbury, Connecticut, sea responsable de una catástrofe que tuvo lugar a casi 13.000 kilómetros de distancia en la fábrica de su filial de India. Según Union Carbide, su filial en India actuaba de forma muy independiente. Lo cierto es que era en Union Carbide donde se tomaban las decisiones importantes de Bhopal, y esas decisiones son las que provocaron que todo acabara en un desastre.
Como gerente de proyectos, adjunto al gerente de proyectos, mi despacho estaba en este edificio, aquí, y mi jefe, el señor Rom, estaba justo enfrente. Me trae muchos recuerdos. ¿Buenos recuerdos o malos? Buenos, muy buenos al principio, pero después han ido siendo peores. Los últimos son más bien malos. ¿Cómo se sintió cuando empezó a trabajar para la empresa Union Carbide? Como joven ingeniero se sentiría muy orgulloso. Para mí era como un sueño, era lo que siempre había deseado. En aquellos días, muy pocas personas resultaban elegidas para trabajar en multinacionales. Ser seleccionado era algo de lo que uno se podía sentir muy orgulloso. Ya sabe, ante la comunidad, ante tus compañeros y tus amigos. Trabajar allí daba cierta categoría. Estaba bien. Iba a estar allí un año o dos y me quedé 9. Fui como director de la nueva división de productos agrícolas. Habíamos estimado un mercado de 2.000 toneladas. Pero el gobierno de la India consideró que el objetivo a 5 años de la planta química debería ser de 10.000 toneladas. Así que decidimos ampliar la capacidad y solicitamos que fueran esas 10.000 toneladas, aunque sabíamos que era algo más bien inconcebible. ¿Y por qué hicieron algo así? Bueno, porque al solicitar una ampliación de capacidad, ya sabe lo que ocurre. Si se pide una licencia que cubra el total de lo que ellos consideran que van a necesitar, uno se queda con la exclusiva del mercado. El tamaño de la planta química representó un papel muy importante en el desastre. Un ingrediente clave en la fabricación de Sebin, el pesticida de Carbide, era el isocianato de metilo, conocido como MIC, una sustancia química altamente volátil y letal, muy difícil de almacenar sin riesgos aun en las mejores condiciones. Los ingenieros de Union Carbide han decidido almacenar 1.000 toneladas de excedentes de isocianato de metilo. Así que el comité de dirección de Union Carbide se encuentra con que su capacidad de almacenamiento ha sido superada en algo más de 1 millón de kilos de isocianato de metilo y decide almacenar el excedente en nuevas instalaciones próximas a zonas habitadas. ¿Qué pensó sobre aquella decisión? Bueno, yo y muchos más pensamos que era una locura. El isocianato de metilo es una sustancia química muy inestable. Se transforma en gas casi sin avisar. Y si está en contacto con calor, el proceso puede volverse explosivo e imposible de controlar. En definitiva, el almacenamiento de isocianato de metilo es muy peligroso. El testimonio de Eduardo Muñoz es muy distinto al de muchos otros empleados de Union Carbide. La decisión sobre el almacenamiento de la sustancia fue tomada por los ingenieros de la empresa de la India, no de la planta de Charleston, Virginia Occidental, ni de los directivos de Union Carbide. Cuando se trata de la construcción de plantas químicas, la responsabilidad es de los ingenieros del Grupo 1. Los ingenieros del Grupo 1 tenían su base en Charleston, Virginia Occidental. Entonces, el Grupo 1 era la división de ingenieros químicos. Ellos eran los que se encargaban de tomar las decisiones. La absorción de isocianato de metilo puede causar daños pulmonares muy graves e irreversibles, tanto en seres humanos como en animales. El isocianato de metilo tiene efectos tóxicos directos sobre el feto en caso de que la madre sufra daños pulmonares. El famoso tanque infernal. ¿Cómo dice? Este es el tanque en el que se almacenó el isocianato de metilo. La sustancia tóxica que se dispersó por la atmósfera estaba en este mismo tanque. Entonces el depósito estaba enterrado. Creían que podían controlar el isocianato de metilo, que lo sabían todo sobre él.
y se remitían a los registros de la planta química de Charleston como ejemplo, porque allí nunca habían tenido ningún contratiempo. Se suponía que la planta de Union Carbide del sur de Charleston, en Virginia Occidental, era la planta gemela de la de Bhopal. Fabricaban el mismo producto con la misma sustancia, isocianato de metilo, almacenada en sus instalaciones. Alguien debe aclarar que nuestras normas de seguridad son idénticas en Estados Unidos, en India, en Brasil o en cualquier otro sitio. Lo que ellos han estado haciendo aquí, lo hemos estado haciendo durante años en todas partes, con el mismo equipamiento y con el mismo diseño, todo igual. Las declaraciones de Anderson, hechas a los pocos días de la tragedia, siguen siendo la postura oficial de la corporación Union Carbide. Si sus afirmaciones fueran falsas, si podemos demostrar que la tecnología utilizada por Union Carbide en Bhopal era peor de la que se hubiera necesitado al haber almacenadas allí cantidades enormes de isocianato de metilo, entonces su conducta podría describirse como una conducta delictiva. Aquí podemos apreciar que la tecnología que se estaba utilizando correspondería a la de unas instalaciones propias de 1940 o 1950. Después del desastre, Union Carbide restringió el acceso a la planta. Pero a antiguos responsables de seguridad de Carbide les fueron enseñadas imágenes filmadas en la sala de control de la planta de Bhopal. ¿Esta sala que ve usted es muy distinta de la sala en la que trabajaba? Los instrumentos que aparecen son mucho más modernos, son muy diferentes. Por supuesto, en Bhopal no tienen ordenadores, pero los tienen en el instituto. Sí, tenemos un sistema informatizado. Es un sistema muy moderno. Si hay algún contratiempo fuera de lo normal, una alarma en el sistema advierte a los operarios de que hay un problema. Hubiera sido útil en Bhopal haber tenido un sistema informatizado. Hubiera servido de gran ayuda. ¿Pudo tener Union Carbide un criterio discriminatorio y poco prudente en la fase de diseño y en la transferencia tecnológica a Bhopal? Pasados 20 años, creemos que tenemos el documento que pone en evidencia cuál fue el proceso interno de decisión de Union Carbide. En él está la respuesta a este interrogante. El documento establece muy claramente, aunque el isocianato de metilo necesario para la fabricación de Sebin, desarrollado por la corporación Union Carbide, solo ha sido sometido a pruebas limitadas, es posible que se produzcan interrupciones y retrasos en las operaciones que podrían ser evitadas con la utilización de tecnología de mayor garantía. Esta propuesta presupuestaria fue aprobada por los miembros del comité directivo de Union Carbide, incluido Warren Anderson. Tenemos en nuestro poder el proyecto presupuestario de Union Carbide de 1973 aprobado por su directiva. El documento indica que Union Carbide tenía plena conciencia de que la planta química de Bhopal corría más riesgo que la de Virginia Occidental. Todo eso parece indicar que hubo una especie de doble rasero en la forma de gestionar ambas plantas. ¿Qué piensa usted? De ninguna manera. No sé de quién vienen esos comentarios, pero no pienso ponerme a su nivel respondiendo. Lo que sí sé es que el mismo criterio de seguridad que utilizamos en nuestras mejores plantas es el que se utiliza en todas las plantas de Union Carbide del mundo. Es muy interesante, me refiero a lo del equipo directivo. Así que existía riesgo desde el principio. Sí, así parece. Y me sorprende mucho. Lo que no entiendo es por qué, si lo sabían, siguieron adelante. Según algunas de las cifras que he visto, lo que pretendían era amortizar el coste de la planta en 3 años. ¡Qué cinismo! Sí, sin duda. Es cinismo. Lo que hicieron fue correr el riesgo, jugaron con el riesgo. Si todo salía bien, estupendo, y si no, no pasaba nada. Ellos no perdían nada.
Carbide dijo que el accidente ocurrió debido a una combinación especial de circunstancias muy poco frecuentes. Sí. O dicho de otra manera, fue un error, ya que, cito lo subrayado, la seguridad es un elemento indispensable en todas nuestras operaciones. Podría estar de acuerdo. Podría estar de acuerdo con todo lo que dicen, porque lo que pretenden simplemente es exculpar a los ingenieros por haber llevado la dinamita al centro de la ciudad. Lo normal es que la dinamita no explote sola. A la gente ni siquiera se le dijo que debía taparse la boca con un paño húmedo para disminuir el efecto del gas. Hasta la fecha, la corporación Union Carbide se niega a proporcionar información sanitaria sobre los gases dispersados, alegando que eso violaría sus secretos industriales. Y por supuesto, a diferencia de la planta de Virginia Occidental, en Bhopal no existía ni un plan de emergencia ni un plan de evacuación. ¿No existía en Bhopal un plan de emergencia para la gente que vivía en el exterior de la planta? No, no lo había. Bueno, tendría que haber existido uno. No creo que nuestra planta pudiera estar en funcionamiento si no tuviéramos un plan organizado de emergencia. ¿Cree usted que eso tiene relación con lo ocurrido el pasado mes de diciembre? Pienso que si se hubiese informado a la gente debidamente, si se les hubiese evacuado a tiempo, no habría habido tantas muertes. El riesgo que existía en la planta de Bhopal era tan grande, previsible y evidente que un periodista local sin especial formación científica fue capaz de predecir exactamente lo que iba a ocurrir. Me enteré de que utilizaban un gas llamado fosgeno. El fosgeno es el componente principal del isocianato de metilo. El fosgeno fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Con él se creaba una especie de nube, de forma que cualquier soldado que atravesara la nube quedara expuesto al gas y resultara muerto. Así que se me ocurrió que, dado que nosotros estamos en una ciudad junto a la que se está fabricando el isocianato de metilo, que está compuesto de fosgeno, en caso de escape, la gente podría morir en masa. Como periodista, la situación me pareció terrible. Porque además yo vivo en esta ciudad. Aquí he nacido y aquí me he criado. Conozco a mucha gente y tengo muchos amigos en esta ciudad. Todo lo mío está aquí. Así que la situación me parecía preocupante. Empecé a sentir temor. Temor de que la gente pudiera morir. Tras 9 meses de investigaciones, se publicó en el periódico el primer artículo. El titular decía: hay que salvar a esta ciudad. La gente empezó a comentarlo en cuanto vieron los carteles colgados fuera de la planta que decían: miles de personas podrían morir en caso de accidente. El primer ministro del estado de Madhya Pradesh fue informado sobre las condiciones precarias de la planta y dice que ustedes desconocían las condiciones en que se encontraba la fábrica en Bhopal. Sí, estoy diciendo que desde nuestro punto de vista, lo que se hizo en Bhopal, las actuaciones que se llevaron a cabo allí fueron, en nuestra opinión, fueron decisiones razonables y sensatas. Los hechos, según las primeras descripciones realizadas por los propios trabajadores de la planta química, empezaron un poco después de las 11 de la noche del domingo, la misma noche del desastre. Muchos dijeron haber notado el olor del gas. Esta es la versión de Union Carbide sobre el accidente. Pero lo que no mencionaron en su película fue que ninguna de las medidas de seguridad de la planta estaban en funcionamiento aquella noche. Ni el sistema de refrigeración de los tanques, ni el de descontaminación, ni la torre incineradora. Todo estaba apagado por avería o para reducir los costes.
Por ejemplo, el manual operativo de 1978 estipulaba que el isocianato de metilo almacenado en la planta debía estar a una temperatura constante de 0 grados. También decía que todos los sistemas de seguridad, de ventilación, de neutralización, etc., tenían que estar siempre operativos mientras hubiera isocianato de metilo almacenado. En el manual operativo de 1984 todo era diferente. Union Carbide cambió las normas. La decisión de apagar la unidad de refrigeración de los tanques del almacenamiento de isocianato de metilo había sido consultada a Union Carbide América. Sabemos por los trabajadores de Union Carbide en India que habían sido notificados a Union Carbide América todos y cada uno de los incidentes ocurridos, como el de 1981 y otros dos de 1982, y así como cualquier otra situación de alto riesgo. ¿Dice usted que no sabía nada de estos incidentes? No sabía nada. Los operarios de la sala de control aseguraron haber revisado la presión del tanque 15 minutos después de la medianoche y apreciaron que estaba subiendo. Oyeron unos sonidos extraños que procedían del interior del tanque número 610. Empezó a aumentar la temperatura del subsuelo. La plataforma de cemento empezó a crujir y aproximadamente a las 12:45 minutos la válvula de seguridad empezó a silbar, avisando de un terrible escape de gas. Hice una llamada a la sala de control de la policía y empecé a chillar al oficial que contestó al teléfono. Le dije, vamos, dime lo que ha ocurrido. Me empezó a decir que un tanque de la planta química de Union Carbide había explotado. Me lo dijo en hindi. Un tanque de la planta Union Carbide ha explotado. Durante las siguientes 2 horas, unos 23.000 kilos del venenoso isocianato de metilo envolvieron la mayor parte de los barrios más antiguos de Bhopal. Las mujeres, los hombres y los niños que vivían pegados a la planta química fueron los más afectados. Pero el humo nocivo no tardó en afectar a miles de personas más que se esforzaban inútilmente en escapar. Lo primero que pensé era que mi mayor temor se había convertido en una realidad. Dios mío, como yo conocía los peligros del isocianato de metilo, pensé, voy a morir, nadie puede salvarme. Cuando hablo de mis recuerdos de aquella noche, siempre empieza a dolerme la garganta. Incluso ahora, mientras hablo con usted sobre esta cuestión, vuelvo a sentir aquel terrible ahogo en la garganta. Es un dolor que jamás podré olvidar. Es un dolor que seguiré sintiendo aunque viva 1000 años. Me dijo usted antes que esta era una zona de guerra. Sí, así es. ¿Usted no lo ve así? Está totalmente destruida. No queda nada en pie de tantos años de trabajo duro. Es como un cementerio. Ya se lo dije antes. Tanto trabajo, tantos sueños y tantas vidas. Eso es lo principal. Tantas vidas destrozadas. Las fábricas se montan y se desmontan, las inmobiliarias vienen y van, las empresas también vienen y van, pero todos aquellos que perdieron su vida no podrán volver jamás. Yo tuve muy claro desde el principio que si el desastre hubiese ocurrido en otro lugar, en Estados Unidos, en Francia o así, la marcha del proceso judicial, incluso la propia estrategia de Union Carbide, hubiese sido muy diferente. Las estrategias legales que se utilizaron tenían mucho que ver con el hecho de que el incidente hubiera ocurrido en el tercer mundo.
Debe haber sido muy angustioso. El director general de su empresa acababa de ser arrestado. Las espantosas imágenes de la fábrica no dejaban de salir por televisión. Y se hablaba de miles de millones de dólares en daños. Bueno, estábamos bastante preocupados por cómo iba a afectar a la empresa. Si hubiéramos sido una compañía sin credibilidad, con mala reputación, hubiese sido aún peor. Pero cuando sucedió, éramos muy respetados. Cuando visité nuestras plantas, la gente no dejaba de preguntarme, ¿ahora qué va a pasar? Otro mal día para Union Carbide en Wall Street. En las últimas 6 sesiones sus acciones han caído más de 13 puntos, lo cual viene a significar unas pérdidas de $1.000 millones. La razón, el temor por parte de los inversores a que las indemnizaciones legales solicitadas por valor de cientos de millones de dólares puedan llevar a la compañía a la bancarrota. Es cierto que las acciones de Union Carbide iniciaron un precipitado descenso desde el primer día. Pero según se iba descubriendo la magnitud de la catástrofe, más notoriamente continuaban cayendo. Si no recuerdo mal, creo que la pérdida de valor de las acciones fue del orden de tal vez un 40%. La principal preocupación procedía de la responsabilidad en la pérdida de vidas humanas que pudiera tener la empresa, de su nivel de responsabilidad en los hechos y de la cantidad de dinero que estaría obligada a pagar. Un grupo de los mejores abogados norteamericanos especializados en reclamaciones por lesiones se ha personado en el asunto de Bhopal. Muchos, como el californiano Melvin Belay, el más veterano del grupo, viajaron a la India al enterarse de la catástrofe para hacerse con la defensa judicial de los habitantes de los poblados. Empezaron a llegar poco a poco una semana después del desastre y después fue como una avalancha. No paraban de venir abogados. Querían que la gente firmara un papel que les nombraba su representante. La gente estaba en tan mal estado que no podían ni abrir los ojos. Les hacían firmar unos documentos o simplemente poner la huella de su pulgar. Después se llevaban los documentos originales. Empezaron a contratar ayudantes, intermediarios. Empezaron a pagar comisiones a quien les trajera clientes al hotel en el que se hospedaban. Al final consiguieron la firma de unas 196.000 personas. En medio de tal caos, no pudieron hacer otra cosa. En los alrededores de la planta química, famosos abogados se preparan para llevar adelante las demandas. Melvin Belay interroga a una mujer que acaba de perder a su marido. ¿Oyó usted alguna sirena antes de que llegara el gas? El señor Anderson dijo que no quería ser juzgado en los tribunales indios, quiere ser juzgado en los Estados Unidos. Pues mis clientes también quieren que el juicio sea en Estados Unidos y que se les indemnice según las leyes norteamericanas. Entonces, ¿cuál le dijeron que iba a ser su estrategia para evitar la bancarrota? Iban a enfrentarse a un litigio que les podía costar varios miles de millones de dólares. Sí, había esa amenaza. Varios consejeros legales dijeron que la de Bhopal era una empresa subsidiaria de la que Union Carbide no tenía por qué tener pleno control. Podía desvincularse de ella si le convenía. Ese fue el argumento que utilizaron como escudo para evitar que la empresa tuviera que enfrentarse a un litigio. El primer movimiento estratégico de Union Carbide fue argumentar que el caso pertenecía a la jurisdicción de la India. Los tribunales aceptaron la versión de Union Carbide que decía que la relación entre la empresa matriz y la empresa filial de la India era muy lejana.
Así que la justicia volvió a dejar el caso en manos de los tribunales indios. La manera en que las cosas iban evolucionando en el aspecto legal era muy decepcionante para las víctimas. A los afectados todo esto debe haberles parecido una especie de juego enigmático y exótico, si no fuera porque su destino estaba en juego. En muchos aspectos, la situación es peor actualmente que la noche de la catástrofe. 150.000 personas siguen sufriendo enfermedades a consecuencia del desastre. Enfermedades pulmonares, cerebrales, renales, hepáticas. No tenemos un protocolo de tratamiento. No tenemos la manera de saber cómo tratar estas dolencias. Y por si todo esto no fuera suficiente, el legado tóxico de Union Carbide sigue aquí presente. Más de 20.000 personas están expuestas a la contaminación de las aguas subterráneas de la zona que no tienen otro remedio que beber. Este es un enorme basurero que sigue filtrando sustancias venenosas al subsuelo. Hay entre 1.800 a 2.000 toneladas métricas de residuos tóxicos procedentes de la fábrica. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que trabajar para mantener a la familia. Necesitamos dinero para las medicinas y los tratamientos médicos. Una de las cosas que hemos reclamado en el litigio es el tratamiento médico para esta gente, porque ellos corren un gran riesgo en muchos sentidos. Pueden desarrollar cáncer, malformaciones fetales y otras enfermedades que se podrían prevenir con un diagnóstico precoz. Este camión es el suministro de agua para esta gente, pero sirve de poco. Esta que vemos es el agua de que podrán disponer en toda la semana. Cada uno intenta conseguir la mayor cantidad posible y tienen que hacer que dure toda la semana para beber, lavarse, lavar ropa y lo que haga falta. Todas las muestras de agua analizadas para medir el grado de toxicidad han resultado estar contaminadas. En 1974, cuando la unidad de isocianato de metilo era solo una idea, los ingenieros de Union Carbide en Charleston dijeron a los directivos de Union Carbide que existía el peligro de contaminar el agua del subsuelo de Bhopal. Así que incluso en la fase de diseño, sabían perfectamente cuáles podían ser los resultados de sus decisiones. La lucha legal ha sido conseguir presentar la verdadera historia de esta catástrofe ante un tribunal de justicia y así desafiar las afirmaciones de Union Carbide de que no ha sido más que un accidente industrial. En Nueva York, en una sala como esta, Union Carbide pidió al principio que el caso fuera transferido a la India. Arguían que el desastre era un problema de la India y que el sistema legal de este país estaría más capacitado para llevar el caso. En la India, Union Carbide saldó las reclamaciones civiles con el gobierno indio por 470 millones de dólares. Pero cuando el Tribunal Supremo de la India ordenó que se iniciara un proceso penal contra ellos, Union Carbide dio la vuelta al argumento y dijo que no estaba sujeta a la jurisdicción penal de los tribunales indios. Tras no presentarse Warren Anderson ni nadie en nombre de Union Carbide en la India para enfrentarse a las acusaciones, los tribunales indios declararon prófugos, fugitivos de la justicia, tanto a Anderson como a la corporación.
Señora Anderson. Hola, ¿es usted la señora Anderson? ¿Por qué se esconden usted y su marido? ¿Por qué no quieren hablar con la prensa? No nos estamos escondiendo de nadie. No sabemos más de lo que ustedes publican en la prensa. ¿No se siente su marido responsable por lo que ocurrió en la India? 3000 personas han perdido la vida. ¿No se siente responsable de eso? Era una compañía dirigida por ciudadanos de la India. Entonces, ¿por qué no se presentó al juicio si es que se considera inocente? Al igual que Anderson, Union Carbide sigue manteniendo que es inocente, pero se niega a defender su postura ante los tribunales indios o ante los tribunales de los Estados Unidos. Y no existe ningún tribunal internacional que pueda escuchar a las víctimas. Las almas de las personas que murieron aún no pueden descansar en paz, porque los responsables no se han presentado ante un tribunal indio. ¿Cómo van a descansar en paz? ¿Qué piensa usted que ha conseguido tras 18 años de dedicación plena a este asunto? Pienso que no se trata de mí. Creo que lo que los supervivientes han conseguido mediante el mayor esfuerzo jamás realizado por víctimas de un desastre industrial es: A. Mantener la memoria de Bhopal viva. B. Dar a conocer que el desastre de Bhopal sigue existiendo y que está lejos de finalizar. C. Llamar la atención sobre el comportamiento delictivo de las empresas que consigue impedir que se haga justicia. Si nosotros permitimos que las corporaciones se metan en operaciones internacionales con comportamientos inadecuados, cuando llegue el momento de enfrentarse a la realidad, se apoyarán en las fronteras internacionales y las utilizarán a la vez como espada y como escudo, por decirlo así. Podrán quedarse muy tranquilos en Estados Unidos y decir: bueno, nosotros no reconocemos la jurisdicción de la India, de España o de Italia. Me parece que Union Carbide ha jugado con los dos sistemas legales y tuvo éxito. Se ha burlado de ambos. और लोगों को मुआवजा दो कि जो लोग अभी भी वो पानी उनको पीना पड़ रहा है. Les he dicho que las acciones legales siguen su curso y que aún no ha habido ninguna resolución definitiva. Este tipo de encuentro, de concentración, las marchas, estas cosas me afectan profundamente, porque acude gente que se supone que son los más desfavorecidos del mundo. Y sin embargo sacan fuerzas para organizarse e intentar buscar algún tipo de solución a todo lo que ha ocurrido, conseguir algo de justicia de un sistema legal, de unas autoridades políticas, que lo que les han dicho es que no hay nada que hacer. Las consecuencias de que algo como lo que ocurrió en Bhopal no tenga responsables deja algo así como un vacío en el sistema judicial del mundo entero. Si estas corporaciones multinacionales tienen comportamientos delictivos y quedan impunes, es casi inevitable que vuelvan a repetirse tragedias como la de Bhopal, hasta que alguien diga: esto ocurrió en el tercer mundo, pero podía haber ocurrido en un país desarrollado.